Hola a todos, continuamos acá con nuestras clases de nivel 3 y hoy vamos a ver la clase 11. Estábamos en el libro en la página 46 y hoy vamos a ver la doctrina sobre la salvación que se llama soteriología. Realmente la palabra en griego para salvación es soterios. Entonces lo que vamos a estudiar es soteriología. Y esto hay que tenerlo, lo vamos a abordar un poquitico con más profundidad que como lo de pronto lo hemos visto en el nivel 1. La salvación en el Antiguo Testamento, en el contexto del Antiguo Testamento, el sujeto del acto de salvación es Dios y el objeto de la tal salvación es el ser humano. ¿Quién salva? Dios. ¿Quién es el salvado? El ser humano. Las connotaciones del término hebreo para la salvación son redimir, ayudar, librar del peligro mortal. A causa del pecado vino la esclavitud y la condenación, y el pecado y la contaminación a la muerte espiritual y a la enemistad con Dios. El tema de las Sagradas Escrituras es el tema de la salvación. La salvación en el contexto bíblico tiene que ver con quitar o liberar a alguien de una carga, opresión o peligro que está expuesto en una persona. Entonces, cuando nosotros miramos en el contexto de la palabra de la salvación, estamos hablando frente a la situación de pecado, a la falta de una relación con Dios, a la condición de separación entre el hombre y Dios. Es lo que realmente estaríamos contemplando. La regeneración, y vamos a mirar el tema en los elementos de la salvación, vamos a ver tres elementos claves. Uno es la regeneración, segundo es la adopción y la tercera es la justificación, y eso está en un orden claro como tal primero, porque cuando nosotros somos pecadores, lo primero que necesitamos es ser regenerados. Entonces implica tener una vida nueva, el nuevo nacimiento, el renacer, como nos lo explica Juan 3 al 6 y primera de Juan 5:1. Pero esto realmente es la primera obra que tiene que hacer el Espíritu. Lo segundo que tiene que ver con esa regeneración o con esa restauración del ser interior es la adopción. O sea, los hombres no son hijos de Dios porque los creó, sino que somos hechos a imagen de Dios. Cuando hablamos de salvación, esa adopción ocurre en ese momento. Mire, recordemos lo que llega Juan 1:12 dice, para los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. O sea, esa relación padre e hijo es restaurada a través de qué? De la salvación. Y esa identidad es, llega a través de la adopción. Esa adopción, lógicamente, parte del sacrificio mediante la fe y mediante la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y después pasamos a un punto que es clave en la salvación, que es la justificación. Y voy a leer lo que dice Romanos 5:1. Romanos 5:1 para que lo miremos. Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leo el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces mire que la justificación es una obra completa que ocurre a través de la muerte de Jesús y que Jesús nos quita el pecado, nos quita esa pasada manera de vivir y ahora nosotros estamos libres de la culpabilidad, libres de la condenación. Como dice Gálatas, el acta de nuestros pecados fue rota, fue quebrada, fue destruida. Entonces, en estos elementos de salvación nosotros pasamos de regeneración a adopción y después a justificación. O sea, empezamos en un proceso completo que incluye en tres áreas: dejar de pecar, tener una identidad con Jesús y tener una vida estable, una vida justa, una vida basada en la fe, basada en los principios de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos esa parte de la justificación, de la salvación, entonces nosotros decimos o entendemos por la palabra que la salvación no es solo sacarnos del mundo o sacarnos del pecado, es esa identidad que se genera y la justificación, o sea, el comportamiento creyente que todos tenemos. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esa justificación,
como está en Romanos 5, que no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, que no lo hacemos en nuestra habilidad, que no lo hacemos porque seamos más capaces, inteligentes, brillantes, qué sé yo, sino que somos justificados porque no tenemos ningún argumento para eso. No tenemos ningún argumento para justificarnos a nosotros mismos. De hecho, sería un error justificarnos a nosotros mismos. Porque esto qué implicaría? Implicaría de que seríamos lo suficientemente autónomos para hacer las cosas sin que nadie nos exigiera nada. Y eso es un error, porque nosotros no somos lo suficientemente autónomos para tomar decisiones independientes. Somos autónomos y casi que la autonomía queda perdida. Podríamos llamarlo así, que la justificación y la adopción hace de que ya vivamos bajo la voluntad de Dios, bajo el dominio de Dios. Esa salvación y esa justificación, esa adopción, esa justificación cambian el panorama mental de nuestras decisiones. Sí, tenemos libre albedrío, un libre albedrío que nos da la oportunidad de escoger si queremos seguir a Dios o no lo queremos seguir. Pero que cuando tomamos la decisión de seguirlo y tenemos un compromiso, ya el libre albedrío no está, sino que somos ceñidos bajo la voluntad. Casi que ese libre albedrío es reemplazado por la voluntad de Dios, porque ya no quiero hacer lo que a mí me parece, sino que va a ser la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos ese concepto de justificación, entonces estamos hablando de que somos ajustados o nivelados al propósito como tal. ¿Qué condiciones tenemos en para ser salvos o en el tema de la salvación? La primera condición, necesitamos conversión. La conversión implica dejar lo que no es de Dios para entrar en una relación salvadora con Él. Ir hacia Dios es estar dejando cualquier cosa que nos aleje de Él. La conversión hace referencia a una específica, a una voluntad que se compromete y actúa. Una auténtica conversión genera cambios. Hechos 9:2, cuando Pablo se arrepiente, cuando Pablo cae el caballo, lo primero que le pregunta es: ¿qué quieres que haga, Señor? Hebreos 10:20 dice: nadie puede llamar Señor si antes no le ha conocido, si antes no se ha convertido. O sea, ser Señor implica que nosotros podamos convertirnos. Realmente podríamos decir es: voy hacia una dirección, giro 180 grados y me devuelvo y miro hacia la dirección divina. Entonces la conversión es una decisión que nosotros tomamos. Lo segundo que necesitamos para la condición de la salvación es el arrepentimiento. Recordemos, en griego, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. Cuando uno va a mirar la palabra original está haciendo referencia a un cambio de mentalidad. Cuando hablamos de arrepentimiento, no estamos hablando solo de, como la gente nos dice, no, es que me duele porque pequé. Doler es una cosa. Arrepentirse es llegar a un punto y decir: me equivoqué, tomo acciones y me regreso para ubicarme en el punto correcto. No es solo quedarme en el dolor y decir: ay, no, es que, ¿cómo dije? No, no es eso. No es solo que le duela. Es que tomo una acción para volver a ese lugar. Pensemos por un momento, estoy en el punto 1, este es mi lugar de origen. Pequé, llegué a este punto. Aquí me arrepiento. ¿Cuál es mi responsabilidad? Volver al punto inicial. Pero muchas veces pensamos de que si nos condolemos aquí del dolor, seguimos acá en esta misma línea, fuera del propósito, fuera de la tarea, fuera de la línea. Cuando yo necesito arrepentirme, yo necesito volver otra vez al punto inicial y arrancar en la dirección que yo debo de arrancar. Es como pretender buscar un cambio haciendo lo mismo. Nunca lo vamos a encontrar. Arrepentimiento obliga a cambiar las acciones. Si conversión es dar la vuelta y girar, arrepentimiento es tomar las acciones necesarias para devolvernos de ese mal camino y volver al camino correcto. Pero para eso hay dos elementos que son importantes, es el tema intelectual y el tema emocional. Cuando hablamos del tema intelectual, es el reconocimiento del pecado como la culpa personal
y la comprensión de que nuestros actos son contrarios a la voluntad de Dios y que somos responsables de ellos. ¿Cómo así? Que yo mentalmente o intelectualmente yo reconozca que sí pequé. No implica la parte emocional. No ocurre el arrepentimiento por sí solo. El arrepentimiento exige que yo pare y me regrese. Pare y me regrese. Porque si no, entonces realmente no estaríamos hablando de algo. Tengo que ser consciente de que pequé. Pero cuando hablamos de un arrepentimiento o de la parte emocional, se debe entender o se debe manifestar la tristeza por haber pecado. No solo el dolor, sino que eso genera cambios. Voy a mirar lo que dice 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces dice, la tristeza según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, quedarnos en el dolor, sobándolo y decir, ay, sí, pequé, pero estuve acá esperando a que me ayude. No, no, no. Tu obligación es pararte y arrepentirte. Tu obligación es pararte y encontrar los medios suficientes para llegar otra vez a tener comunión con Dios. No es solo saber las cosas, es que yo tome acciones que me hagan volver el camino. Si yo me pierdo, lo primero que quería hacer es devolverme por el camino por el que venía andando y devolverme el punto inicial donde sé que no estaba perdido. Pero el problema de muchos cuando hablan de arrepentimiento es que lo que menos hacen es devolverse. Lo que menos hacen es buscar una respuesta de soluciones. Lo que menos hacen es caminar hacia la dirección, sino que se siguen enredando más y más, y entonces no están viviendo arrepentimiento. Están viviendo un dolor, pero que no implica arrepentimiento. Arrepentimiento implica mi parte mental, mi parte emocional, tomo acciones que me regresen al plan de Dios. Y un tercer elemento que es importante en el arrepentimiento es el elemento volitivo. Volitivo, esto implica un cambio de propósitos, un efecto de dejar el pecado y volverse a Dios. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de sentimientos, es un cambio de acciones para volvernos a Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos por ese arrepentimiento, que es un arrepentimiento genuino, entiendo que yo tengo que pensar en que pequé, sentir dolor que pequé, pero tengo que tomar acciones que me lleven más allá. Muchas veces nosotros hemos olvidado la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios de volver otra vez donde Él, de arrepentirnos, de acercarnos, de buscar, de encontrar una respuesta, de encontrar una solución, de acercarnos delante de Él y decir, sí Señor, pequé, me arrepiento, para poder continuar de esos beneficios de la salvación. Pero cuando no hay arrepentimiento, realmente se hace muy difícil comprender esta parte. Hay otra parte que es muy clave en el tema de la soteriología y es la seguridad de la salvación. Si yo te pregunto en esta hora y yo te pregunto, ¿eres salvo? Y tú me respondes, creo que sí, pues lo que no hay es seguridad. Si usted me dice, no sé, usted me está respondiendo, no estoy seguro. Pues usted me responde, sí, estoy seguro que soy salvo. No te estoy preguntando si no pecas. No te estoy preguntando si eres perfecto. Te pregunto que si estás seguro de la salvación que has recibido por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ciertamente, cuando nosotros hablamos de salvación, hay siempre unas luchas y hay unos conflictos como tal. Hay un conflicto moral frente al tema de la salvación y la obra de Cristo a nuestro favor. ¿Cuándo estalló ese conflicto? En el siglo V estalló un conflicto entre Pelagio y Agustín. Pelagio afirmaba que la capacidad natural dada por Dios del hombre era para escoger entre lo bueno y lo malo y para obedecer la ley de Dios. Agustín afirmaba la incapacidad del hombre para agradar a Dios sin la ayuda especial del Espíritu Santo. En este conflicto que Agustín desarrolló su doctrina de la elección y de la gracia, que llegó a ser fundamental para los reformadores.
Con esta doctrina, Agustín afirmó que la obra de salvación es, desde su inicio hasta el fin, una obra de Dios. Y Agustín afirmó que la persona elegida por Dios no puede perder la salvación. Digámoslo en este concepto para que lo desarrollemos. Al comienzo, los padres de la iglesia o al comienzo de la historia de la iglesia, la gente decía no, todos somos salvos y nadie peca. Pero es imposible conservar la salvación, es imposible actuar en la salvación si la obra o la misericordia de Dios manifiesta en nosotros. No podemos hablar de salvación desde nuestras propias fuerzas o desde nuestro propio argumento. Hablamos de salvación desde la idea, desde el plan que nosotros estamos conectados al propósito y a la voluntad de Dios. Durante la Edad Media se desarrolló más el concepto del mérito en la iglesia. Se trataba de encontrar una vía media entre la posición de Agustín en cuanto a la soberanía de Dios y la posición de Pelagio en cuanto a la responsabilidad del hombre. Se afirmaba que el hombre se salva y acumula méritos cuando coopera con la gracia de Dios. Y esta perspectiva era evidente que el hombre podía perder la salvación. En la Reforma Protestante es una crítica contra esta perspectiva. Los reformadores enfatizan que el hecho de que el hombre se salve por fe y no por obras muestra que la salvación depende de la obra de Cristo y no de uno, y muestran que la salvación es la obra de Dios y por tanto es segura. ¿Cómo así? Para que recapitulemos un poquito lo que hemos leído. Para los antiguos, la salvación no se pierde. Y que cuando yo hago cosas buenas, acumulo motivos buenos en mi salvación. Estaríamos diciendo de que la salvación es por obras. Muchas veces dentro del catolicismo, que prácticamente se habla mucho de este tema, es si yo hago lo bueno, voy a ser salvo. Si voy a hacer lo malo, entonces no. No es del hecho si yo lo puedo hacer. Porque muchas veces puede que a nuestra capacidad, a nuestros méritos, no alcanzamos para ser salvos por nuestra fuerza. Porque estaríamos viviendo como vivían en Egipto. En Egipto, en la mitología egipcia, dice que cuando un hombre muere y va al cielo, el no tener oro o el no tener algo que valga el día de su muerte, cuando pase por la balanza de la justicia delante de Anubis, como no tenía nada acumulado, pues se va para el infierno. Estaríamos hablando de la misma manera. No, nosotros somos salvos por Cristo. Somos salvos a través de la obra de Jesús, somos salvos en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, lo que nosotros necesitamos es entender de que la salvación no es por méritos humanos, ni por obras de justicia, sino por la obra de Cristo. Cuando yo logro dimensionar eso, cuando yo logro comprender ese punto, entonces entiendo que la salvación no fue algo que me de méritos, sino algo de gracia, algo regalado, algo que la misericordia de Dios se derramó sobre nosotros. Entonces, casi que en cierta manera nosotros estaríamos actuando en contraria cuando afirmamos de que la salvación depende de méritos. Es contra esa doctrina que se oponen para afirmar que la salvación no depende del hombre ni puede perderse de un día para otro, sino que depende de Dios y es seguro en la eternidad. Para los teólogos Arminio y Wesley, era evidente que el hombre podía perder la salvación. La preocupación de los arminianos y los wesleyanos ha sido la seguridad de la salvación que la seguridad de la salvación implica que el creyente puede hacer lo que quiere sin perder la salvación. La preocupación de los reformadores ha sido que la salvación depende de Dios y por lo tanto no puede ser insegura. Debemos de mirar qué dice la escritura acerca de este concepto. Hay cantidad de versículos. Juan 10, 27, 29, Romanos 8, 39, Romanos 5, 8, y todos hablan acerca de la seguridad de la salvación. Pero ojo, no podemos descuidar esto que nos ha sido entregado y que un día lo perdamos. Porque sí lo menciona el Nuevo Testamento. Nosotros no podemos descuidar este regalo que recibimos por el descuido de nosotros. Porque si no, entonces, ¿de qué estaríamos hablando?
Cada uno de nosotros somos responsables de la seguridad de la salvación. Pero en esa salvación hay una obra que depende 100% del Espíritu. Y voy a leer lo que dice Romanos 8:16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 17. Y si somos hijos, también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces mire que la obra del Espíritu es fundamental en el desarrollo de la salvación. Nada se puede hacer sin la persona del Espíritu, sin la persona del Espíritu Santo, nada lo podemos hacer. La salvación no es nuestra fuerza o nuestro reto de ejercicios, no, la salvación es un regalo y ese regalo como tal nosotros tenemos que cuidarlo, conservarlo, guardarlo y como tal nosotros tenemos que evidenciar que esos frutos se vean. La obra del Espíritu es en la persona tendrá como resultado la manifestación del fruto del Espíritu. Dando dentro de esos frutos debe contarse también la fidelidad de la persona en los caminos del Señor. Una persona que parece evidenciar algunos de los frutos por algún tiempo, pero luego lleva una vida completamente apartada del Señor, no manifiesta la obra del Espíritu en su vida. La Escritura, lejos de dar una falsa seguridad a los que se consideran cristianos, les exhorta a todo momento a esforzarse, a seguir fiel y a obedecer al Señor. Entonces no podemos hablar de que la obra de la salvación se pierde porque Dios lo quita. No. Muchas veces se pierde porque nosotros no hemos permitido que el Espíritu Santo obre en nosotros. Entonces, cuando nosotros entramos en esa vida, en ese propósito, en esa línea, nosotros necesitamos entender de que la salvación es una obra 100% espiritual, no natural, no carnal. Porque si eso fuera de esa manera, entonces nuestra salvación solo dependería de nuestras capacidades y no de la voluntad de Dios. Segunda Corintios 5:10 dice lo siguiente. Voy a leer. Segunda Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros padezcamos ante el tribunal de Cristo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a recibir una retribución. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a entregar? ¿Qué es lo que vamos a responder? Entonces, cuando nosotros miramos toda esa línea de salvación, entonces la salvación hace que nosotros nos arrepintamos, seamos regenerados, adoptados y que podamos ser justificados, pero también implica que nosotros evidenciemos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto lo que hemos hablado? Y es la siguiente. Según lo que vemos los hombres, cualquier cristiano puede caer, puede apartarse del Evangelio y puede perderse eternamente. Todo cristiano es responsable por su perseverancia en el Evangelio y nadie puede culpar a Dios si cae. Al mismo tiempo, hemos de decir que ningún escogido de Dios puede perder la salvación. Es Dios quien inicia y termina la obra de salvación en nosotros. Nuestra salvación depende de Él, de su Espíritu Santo y de su gracia en Jesucristo. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces partamos del primer ejercicio, no es responsabilidad de Dios si alguien se pierde, es nuestra responsabilidad. ¿Puede alguien saber con certeza si es salvo? Sí. La Biblia, y lo leemos de la siguiente manera. La Biblia es la historia tanto de la salvación como de la revelación. A través de los eventos de la historia bíblica se va desarrollando un plan para la salvación del hombre que culmina con la persona y el ministerio de Jesucristo. La historia de Israel demuestra la incapacidad del hombre para poder cumplir la voluntad de Dios.
ni por bendición, ni por castigo, llega Israel a ser un pueblo obediente que agrada a Dios. Esto implica que aún para ser el pueblo de Dios se necesita la acción soberana de Dios. En Ezequiel 36, del 25 al 27, voy a leerlo para que lo miremos. Ezequiel 36, 25 al 27. Ezequiel 36, qué pena, Ezequiel 36. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces mire que ese concepto de salvación sí tiene que dar una seguridad completamente y que podamos nosotros andar en los estatutos. Entonces, cuando nosotros entendemos que andamos en los estatutos de Dios, entonces sí tenemos una respuesta clara, sí puedo ser salvo y sí puedo dar una respuesta completa. Todos nosotros entendemos eso. Cuando nosotros entendemos que esa obra que está en Ezequiel 36 se cumple, o sea, soy limpiado de mi pecado, alcanzo mi salvación, alcanzo la justificación, alcanzo la adopción, voy a poder practicar los principios de la palabra de Dios con total libertad y con plenitud de condiciones. No lo voy a hacer porque me toca, no lo hago porque vivo la fe, vivo en amor, vivo en la misericordia de Dios y estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga. Bueno, quedamos aquí en este capítulo. Vamos a hacer nuestras tareas, las enviamos por correo, por WhatsApp y se las enviamos a nuestro profesor. Quedamos atentos a cualquier duda o inquietud. Dios les bendiga. A su maestro. Dios le bendiga.